Buenas chicas y chicos, como os dije, por fin he podido grabaros el vídeo de números reales e intervalos. Fue la clase que hicimos, si no recuerdo mal, el jueves pasado. Y lo que vamos a trabajar es, por un lado, la clasificación entre números racionales e irracionales, que los racionales los representaremos con una Q así rara. Yo en clase hago como una Q y dos barras, y los irracionales como una I, ¿vale? Que también le pondremos dos barritas. Y después de eso, los intervalos, que sí que son nuevos de este curso. Lo de números racionales e irracionales es un poco terminar de completar la clasificación de números que hemos ido trabajando desde primero de la ESO. Y los intervalos es algo que sí que ya es nuevo de este curso, pero veréis cómo es muy sencillo. Empezamos con la clasificación entre números racionales e irracionales. Nosotros, cuando empezamos en primeras de la ESO a trabajar, lo primero que vimos fueron los números naturales, que eran los números pues 1, 2, 3, los exactos pero positivos, ¿vale? Un poquito después empezamos a trabajar con los enteros. Los enteros eran todos los naturales, más aparte cuáles, pues los negativos y el cero, ¿vale? Se suelen representar así porque todos los números enteros también son naturales, pero no al revés. Por eso los enteros engloban los naturales. Después empezamos a trabajar con las fracciones, que este año ya le hemos puesto el nombre bonito y lo hemos llamado números racionales. ¿Y qué pasa? Que también vimos que hay otro tipo de números que racionales no eran, por lo tanto lo de seguir dibujando aquí circulitos más grandes no podríamos, ¿verdad? Tendríamos que hacer un círculo aparte. Y esos numeritos pues son los que vamos a llamar números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Pues por ejemplo el número pi es un número irracional, el número raíz de 7, raíz de 2, que de todas las raíces que no son exactas o que no solemos tratar con ellas son números irracionales. Y luego quedaríamos, por ejemplo, imaginaos el número 1,010100001 y así. Que parece que se repite, pero claro, el número de ceros va cambiando, entonces no podríamos decir cuál es el periodo, no podría ser un número periódico. Y si juntamos todos estos dos conjuntos aparecen los reales, los números reales, que se representan con una R así. Aunque este rectángulo que os he dibujado parece que tiene huequecitos, es como se suele representar, pero no tenemos que pensar que en medio hay algún número, ¿vale? Todos los números reales o son racionales o son irracionales. No tenemos números reales que no sean de alguno de estos dos tipos, ¿vale? Pasa que es el dibujo que se suele hacer, pero ya os digo, aquí en medio pensad que esto está vacío, ¿vale? Solo nos valen los racionales y los irracionales. Y los dos juntos forman los reales. Claro, los reales son todos los que podemos representar en la recta real. Si recordáis el ejemplillo que os hice con fracciones en clase, que ya sabéis que no para este año no nos hace falta, pero para el año que viene sí que lo haremos. Son todos los números que podemos representar en la recta real. ¿Y cómo se hacen las representaciones en la recta real? Pues normalmente se representan los números en forma de intervalos, ¿vale? Que esto es lo que os he dicho que es nuevo este año. Y los intervalos vamos a trabajarlos, vamos a ir viendo los tres tipos de intervalos que nos podemos encontrar, ¿vale? Aquí en el tipo vamos a poner el nombre que tiene y luego las tres representaciones posibles. Dibujo, que es el dibujo que podríamos hacer en la recta, el intervalo en sí, ¿vale? Que va a ser la representación más numérica, digamos, y luego la expresión que será la más matemática. Vamos a empezar, bueno, en los tres tipos, digamos, diferentes de intervalos, voy a poneros primero, digamos, aquí arriba la teoría y luego vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Vamos a empezar con los intervalos cerrados. Cerrados significa que cuando yo vaya a coger los números que hayan dentro de ese intervalo, me va a poder quedar con los extremos. Siempre lo más fácil es hacer el dibujo, ¿vale? Yo en la teoría siempre voy a poner primero el dibujo. Vamos a dibujar una recta, ¿vale? Vamos a seleccionar el punto en el que va a empezar el intervalo, que en este caso es el punto A, y el punto en el que va a terminar, que es el B. Y luego lo vamos a pintar. Cuando el intervalo es cerrado, veréis que dibujo un circulito pintado. ¿Veis que el círculo está pintado de azul por dentro? ¿Vale? El intervalo nos representa, bueno, primero vemos estos corchetes, ¿vale? Que esto implica que vamos a coger el número A y también vamos a coger el número B. Y aquí representamos que son todos los números que van desde A hasta B. Porque esto que yo he pintado aquí son los números que empiezan en A y terminan en B, ¿vale? Los números de la recta numérica. Y lo último sería la expresión, ¿vale?
la expresión tiene esta primera parte, que siempre la vamos a escribir igual. Esto significa, bueno, leído en matemático, digamos, sería los x pertenecientes a R. ¿Qué significa eso? Significa x, que son los números que vamos a poner, que están dentro de los números reales. Esta barra de aquí, que significa tal que, esta primera parte la vamos a poner igual siempre. Esto lo vamos a copiar igual siempre. X pertenecientes a R tales que, y ahora esto es lo que va a cambiar un poquito, ¿vale? ¿Qué cumplen todos los números que están en intervalo? Pues son, por un lado, cualquier número que yo coja de aquí dentro es o mayor o igual que A, por eso pone que la X, que sería cualquier número de aquí dentro del intervalo, es mayor o igual que A. ¿Veis que incluyo, que pongo la igualdad? Por eso es cerrado. Y también que cumplen todos los que están aquí dentro comparados con B, porque son menores o iguales que B. ¿Vale? Por eso pongo la desigualdad así. Es decir, son los números que a la vez son menores o iguales, son los números que a la vez son mayores o iguales que A y menores o iguales que B, ¿vale? Siempre que queramos ver qué le pasa a esta X con respecto a los extremos del intervalo, tenemos que leer desde aquí. Por ejemplo, con el A, X es mayor o igual que A, y con el B, X es menor o igual que A. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo que con números siempre parece más sencillo, ¿vale? Tenemos los intervalos cerrados y ya os digo, vamos a empezar dibujando la recta numérica. Imaginaos que yo quiero representar el intervalo menos 2, 5, ¿vale? Yo os daría una de las tres expresiones seguro. Os doy el dibujo, os doy el intervalo o os doy la expresión matemática. En todo el vídeo, este es el único en el que he puesto, si no recuerdo mal, el dibujo el primero, ¿vale? Porque lo que más os suele costar, o lo que menos nos suele costar, digamos, es el dibujo. Por tanto, si en algún momento nos dan un intervalo de expresión, lo que vamos a hacer siempre primero es dibujar y a partir de dibujar, escribir los otros. Intervalo hemos dicho que como son cerrados, poníamos las llaves cerradas, ¿vale? Empezaríamos en menos 2, por eso abrimos la llave, menos 2, vamos hasta el 5 y cerramos la llave. Y por último, la expresión matemática, que ya hemos dicho que el x perteneciente a R, tal que, eso lo vamos a poner igual. Y ahora, ¿qué es lo que nos cambia? Pues que empezamos en menos 2, por lo que vamos a poner menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 5. ¿Vale? Este sería el primer tipo, los intervalos cerrados. Vamos a ver los abiertos. ¿En qué se diferencian los abiertos de los cerrados? Pues la diferencia en el dibujo va a ser que vamos a dibujar en los circulitos abiertos. ¿Vale? ¿Veis que ya no aparecen pintados de azul por dentro? En la expresión como intervalo, bueno, tenemos que pintar el intervalo. En la expresión como intervalo, la diferencia es que ya no tenemos eso, ahora tenemos paréntesis, ¿vale? Los paréntesis representan intervalos abiertos. También se puede representar, como el símbolo que hemos escrito que tenía escrito antes, pero al revés. Y por último, en la expresión, lo único que va a cambiar es que aquí veis que ya solo aparece el menor, no aparece menor igual. Estos números que están aquí en medio cumplen que son mayores que A, por eso pongo que la X es mayor que A, y a la vez que son menores que B. Pero no menores iguales, porque en este caso, cuando yo represento esta parte de la recta, yo no puedo coger ninguno de los dos extremos, que es como se llaman estos puntos de aquí. No puedo coger ni la A ni la B. Es decir, si busco un número que esté aquí en medio, no puede ser ni A ni B. Y dentro de los intervalos abiertos podemos encontrar dos más, en los que interviene, pues que, por ejemplo, en el primer caso conocemos dónde empezamos, pero no dónde terminamos, ¿vale? Entonces el intervalo empezará en A. ¿Dónde termina? No lo sé. ¿Cuál es el número más grande que se nos puede ocurrir? Pues el menos infinito. O sea, el más infinito, perdón. ¿Vale? Por lo tanto, empezaríamos en A, abierto, y terminaríamos en más infinito. ¿Y cuál es su expresión matemática? Pues ya digo que el x perteneciente a R, tal que, eso siempre lo vamos a poner. ¿Y qué cumplen todos estos números? Que son, ¿cómo son comparados con A? Son mayores que A. Ya no nos hace falta poner la otra parte del intervalo. Solo ponemos que la x, estos números que hay aquí en medio, son mayores que A. ¿Vale? Y el otro tipo sería en el que conociéramos dónde acaba el intervalo, pero no dónde empieza. ¿Vale? Entonces en este caso empezaríamos. ¿Veis que siempre cuando representamos el intervalo siempre ponemos el número más pequeño delante? Pues ¿dónde empezamos? No sabemos dónde, pues en menos infinito. ¿Y terminamos dónde? Pues en la B. ¿Y qué cumplen todos los números reales que están aquí? Pues que son, ¿cómo son comparados con la B? Son menores que B. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ejemplos. En este ya os digo, primero os he puesto el intervalo.
¿vale? Siempre que nos aparezca o el intervalo o la expresión, vamos a hacer lo primero el dibujo. Lo primero ponemos la recta. ¿Dónde empieza ese intervalo? Empieza en -4. ¿Y el -4 lo cojo o no lo cojo? No lo cojo, por eso veis que pinto el -4 y abierto. ¿Y dónde termina? Termina en el 6. ¿Y el 6 lo cojo o no lo cojo? No lo cojo, por eso lo pongo abierto. Y ahora ya pinto el intervalo, pinto todo este trozo. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a buscar cualquier número que esté entre -4 y 6. El 0, por ejemplo, me vale, pero también me vale el -1,7. También me vale el -3,9. Pero el -4 no me valdría, porque el -4 no estaría aquí dentro. Porque este no lo puedo coger, por eso está abierto. ¿Vale? Y en la expresión de x pertenecientes a R, tales que -4 es menor que x, que es menor que 6. ¿Vale? Venga, vamos a ver uno de estos de infinito. Ahora me da la expresión. ¿Y qué me dicen que cumplen todos los números? Me dicen que los números son como mayores que -5. ¿Vale? Pues yo dibujo la recta, dibujo el -5 y me dicen que todos los números son mayores. Dibujo el -5 abierto porque la restricción nos lleva a la igualdad y lo pinto. ¿Vale? Y ahora ya para hacer el intervalo, la expresión más numérica, pues empiezo en -5 y como no sé dónde acabo, desde -5 más infinito. Y con un paréntesis porque el intervalo es abierto. Vale, si ahora me lo pone así, me pone desde menos infinito hasta -4. Yo me voy a la recta numérica y ¿cuántos números puedo dibujar? Pues solo el único que tengo en este intervalo es el -4. Pues es el que dibujo y además abierto, por eso lo pongo con el circulito abierto. Y los números que busco, ¿cómo son? Si están aquí, ¿qué van a ser? ¿Más pequeños o más grandes? Pues van desde menos infinito hasta -4, por lo tanto van para abajo del -4. ¿Vale? ¿Y qué cumplen todos estos números comparados con -4? Que son menores. Por lo tanto, pongo mi x perteneciente a R de siempre, tales que, y ahora los x que son menores que -4. Vale, pues ya hemos trabajado como los que son iguales, es decir, los que tienen tienen delimitados sus extremos, que esos son los cerrados, o los que no tienen nada delimitados sus extremos, que esos son los abiertos. Y ahora vamos a ver los que no son ni cerrados ni abiertos. A estos los llamaremos o semiabiertos o semicerrados, como más os guste. Normalmente nosotros vamos a trabajar más con las otras expresiones que con el nombre, digamos, que tienen, pero para que también los vayáis clasificando vosotros en vuestra cabeza. Y lo mismo, vamos a expresar los 4 tipos que hay y después veremos ejemplos de los 4. ¿Vale? Voy a ir un pelín más rápido. El primero, ¿qué significa semiabierto? Pues en este caso que yo voy a coger el extremo de la izquierda, pero no el extremo inferior, pero no el superior. ¿Vale? Por eso este está pintado y este no. Y pintamos el intervalo. Pintamos el dibujo, ¿vale? Y ahora el intervalo, ¿qué va a pasar? Que donde sea la A, como sí que lo voy a coger, voy a poner el paréntesis pero cerrado, ¿vale? eso que yo llamo corchete. Y en la B, como es abierto, vamos a poner un paréntesis. ¿Veis que no está igual lo que hemos puesto a la izquierda de A que lo que hemos puesto a la derecha de B? ¿Vale? El de A es cerrado, por eso aparece cerrado, y el de B es abierto. Y en la expresión, ¿qué pasa? Que estos números, si cojo cualquier número de aquí el intervalo, de aquí en medio, la A sí que podría cogerla, porque he dicho que la incluía. Por eso pongo X, que X es mayor o igual que A, porque la A la puedo coger. Pero la B no. Por eso pongo que la X es menor que B y no menor o igual que B. Vale, vamos a ver otro tipo que sería el contrario. Pues si en vez de coger la B, cojo la A, pues la A la pongo abierta, ¿vale? Y la B la cierro. Y en el intervalo, pues ves que ahora la A es la que tiene el paréntesis, ¿vale? Y la B la que ya lo tiene cerrado. ¿Y aquí qué cambiaría? Pues nos cambiaría solo la desigualdad. Yo sé que X ahora es mayor que A, pero a la vez es menor o igual que B. ¿Vale? ¿Y cuáles nos faltan? Pues nos faltan los que intervengan el intervalo, el infinito, perdón, pero que en este caso sí cojamos el extremo. ¿Vale? Porque en el infinito siempre va a ser abierto, porque nunca vamos a llegar. Pero claro, sí que puede ser que en este caso el extremo inferior sí que esté cerrado. Este intervalo, ¿qué pasa? Que empieza en A y además cerrado y termina pues no sé dónde. Por eso lo tengo que poner abierto sí o sí. ¿Y la expresión matemática? Pues igual que la que aparecía antes, pero con la desigualdad.
antes cuando hemos trabajado el del infinito. Son los x pertenecientes a R, tales que, ¿qué pasa? Que la x es mayor o igual que a, porque sí que puedo coger la a. Y con el menor, lo mismo. Si tengo la b y voy hacia abajo, pues el intervalo será abierto por la parte del infinito, porque eso no lo puedo coger nunca, pero por la de b sí que es cerrado. Y serán los x pertenecientes a R, tales que x es menor o igual que b. ¿Vale? Y vamos a ver los ejemplos. Ya os digo, igual que antes, voy a poneros en este caso uno de cada tipo, empezando por este en el que aparece el menos 5, 2, ¿vale? Siempre que nos den cualquier expresión que no sea el dibujo, lo primero que hacemos es pintar el dibujo. Pintamos la línea. ¿Dónde empieza ese intervalo? Empieza en el menos 5. ¿Y el menos 5 lo cojo o no lo cojo? Sí que lo cojo por la forma que tiene este símbolo, ¿vale? Así que lo pinto. ¿Dónde termina? Termina en el menos 2. Y además en el menos 2 abierto. Y ahora pinto el intervalo. Vale, ya tengo el dibujo hecho. Y a la expresión, pues x pertenecientes a R, tal es que menos 5 es menor o igual que x, porque el menos 5 sí que lo cojo. Y x es menor que menos 2, pero sin coger. El otro caso, ¿vale? Y aquí os lo doy con la expresión, pues lo mismo. Primero nos vamos a la recta numérica. ¿Dónde empieza el intervalo? Empieza en menos 10. ¿Y el menos 10 lo cojo o no lo cojo? No lo cojo porque aquí no está la igualdad. Así que menos 10 y el circulito abierto. ¿Y dónde acaba? Acaba en menos 4 y el menos 4 sí que lo cojo. Así que lo pinto. Y pinto el dibujo. ¿Vale? Y el intervalo, pues empezará en menos 10 abierto y terminará en menos 4 cerrado. El siguiente, os lo he puesto con la expresión también. Pues lo mismo, nos vamos a la recta numérica. ¿Qué números tenemos para representar? Solo el menos 5, ¿vale? ¿Y qué me dice de estos valores de x? Yo aquí lo he puesto en el extremo para que veáis un dibujo igual, pero bueno, cuando nos dan una así, a veces lo que hacéis es pintarlo en medio. Empezamos en menos 5 y ¿qué me dice? Que las x son mayores o iguales que menos 5. Por eso lo pongo pintado y pinto el intervalo. Y ahora, la expresión más numérica, la del intervalo, pues sé que empieza en menos 5 y además cerrado. Y como no sé dónde termina, pues más infinito y lo pongo abierto. Y si me dan este, pues de menos infinito a menos 3, pues pinto la línea. El único valor que tengo es el menos 3, así que pinto el menos 3. Y todos los valores que tengo son más pequeños que menos 3, pues para abajo, ¿vale? Y la expresión numérica, pues expresión matemática, perdón, x pertenecientes a R, tal es que x es menor o igual que menos 3. Y ya está. Como veis, cuando represento los puntos no guardo distancia, hago más o menos intervalos del mismo tamaño, ¿vale? No es necesario que penséis a lo mejor en... Como solo vamos a representar dos números o uno, pues nosotros cuando sea solo uno lo pintaremos siempre en el centro. Yo aquí en los ejemplos los he puesto en los extremos, pero para que lo vierais, para que fuera más parecido a los anteriores. Y cuando sean dos, pues siempre igual, pintaremos una recta y los dos puntos que nos salgan a una distancia más o menos razonable. Pero no hace falta que, daos cuenta que aquí la distancia era menos 3, o entre menos 5 y menos 2 hay menos 3, hay 3 unidades, perdón, y entre menos 4 y menos 10 hay 6 unidades, yo he puesto el mismo, ¿vale? Pues estos son los intervalos. De primera puede parecer un poquito raro, sobre todo al principio, pero veréis como cuando hagáis unos cuantos ejercicios, pues seguro que ya no tenéis ningún problema. Y esto es todo por hoy y también en este tema. Era lo último que nos faltaba por ver. Vale, así que ahora seguiré pasando un poquito y ya está. Nos vemos mañana en clase.